Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo pereirano. OPAN, Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En Síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al programa institucional de entrevistas del canal CNC. Me acompaña Mario Orozco, quien es uno de los más famosos caricaturistas del país. Además, Meo, conocido como Meo, es caricaturista del periódico El País y bueno, y nos ha hecho sonreír, reír, pensar, analizar, porque la caricatura, ¿qué es? Yo diría que un editorial pintado. Sí. Meo lo he invitado pues porque, como ustedes saben, Matador ha sido la figura pública de hace 2 semanas después de que recibiera amenazas de un miembro del Centro Democrático, porque pues ya sabemos cuál es la caricatura de Matador, que caricaturiza a Álvaro Uribe con unos crocs, con unos zapatos crocs, al candidato Iván Duque como un cerdo, como un marranito, en fin, digamos que tiene un humor fino, duro, pero vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas de ser caricaturista, hasta qué punto exageramos también la nota, porque pues un loco que ya tiene totalmente identificado, le dijo a Matador por Twitter, que además, eso pues obviamente que lo rechazamos contundentemente, que le dijo que se cuidara en unos términos además horribles, una serie de fanatismos pues que no apoyamos ni mucho menos, nos solidarizamos con Matador, pero vamos a hablar un poco con Meo, hasta dónde puede llegar un caricaturista, qué tan ofensivo puede ser pintar a una persona como un marrano, qué tanto rechazo puede tener esto de la gente, en fin. Meo, qué rico que estés aquí. Gracias. Días sin vernos. Por la invitación, sí, bastante. ¿Estás en la Universidad Tecnológica? Estamos dictando una cátedra de humor gráfico en la Universidad Tecnológica, sí, ya llevamos 3 semestres allí. Meo, ¿qué es el humor gráfico? ¿Qué entiende uno por humor gráfico? ¿Solo la caricatura? Bueno, humor gráfico es, digamos, un campo amplio de humor expresado a través de dibujos o a través de gráficas, ¿no? Pero si quieres, digamos, reducir el campo de acción, que es en el que nosotros nos movemos, yo hablaría más bien de humor político, ¿cierto? Que es lo que nosotros hacemos en periódicos y en publicaciones y en revistas. Es comentar la realidad nacional e internacional diaria, digamos, en el caso de los que publicamos diariamente o semanalmente. Como lo decías, es un editorial gráfico y maneja esos elementos de la inmediatez, ¿no? Necesitamos que nuestros lectores estén informados, ese es claro. Nuestro lenguaje, digamos, claro. Que es una simplificación, necesita de la información del lector.
Y por eso las piezas de humor político tienen una duración pues tan corta. Sí, casi que diaria. Porque claro, porque cuando digamos ya te sales del contexto, pues ya ahí, ya digamos, esa pieza de humor gráfica o de humor político ya es parte del pasado. ¿Cuántos caricaturistas tiene el país? De todas maneras, pues tiene uno que tener primero unas habilidades que todos tenemos, ¿cierto? Tiene uno que ser un periodista, tiene que tener la habilidad de pintar, tiene que tener la habilidad de pensar, la habilidad de saber qué hace reír o no, o sonreír a una persona o molestar a una persona. ¿Cuántos caricaturistas hay, Meo, en Colombia? Ángela María, caricaturistas debe haber muchos, porque el talento de la gente colombiana, la habilidad para el humor, para el repentismo, aún para el dibujo, pues uno sabe que es inmensa. De manera inmediata, además, Claro, Meo. sí, esto es impresionante, pero caricaturistas, digamos, que ejerzan el oficio profesionalmente, Que vivan de eso. que vivan de esto, como en el caso, digamos, mío y de Julio, de Matador y de otros, yo creo que cada vez menos, porque los medios de comunicación o los medios escritos donde publicamos son cada vez menos. Y tienden a desaparecer, tienden a desaparecer los medios escritos porque de todas maneras pues las redes sociales cada vez cogen más fuerza y pues digamos que podrá llegar el momento en que esa sea o no, lo tengo dudoso, o no Pues, se trata de eso. Pues sabemos que todos vamos a terminar en lo digital, sabemos que vamos para allá, no sabemos cómo ni cuándo, y los periódicos se están preguntando cómo los medios de comunicación, que son negocios, ¿cierto? Pues digamos, es un servicio social, pero es un negocio también. Ellos están buscando cómo hacer rentable, que siga siendo rentable ese negocio. Estamos hoy en día en esa encrucijada. Pero lo que tú dices es supremamente interesante. ¿Por qué? Porque antes de las redes sociales, que digamos son las que despelotan absolutamente todo, los caricaturistas o los columnistas o los opinadores teníamos la mediación del medio de comunicación para el cual trabajamos. O sea, había un editor que revisaba un texto, en los medios, digamos, más conservadores, en los más liberales, pues no era tan así. Y el contacto entre quien emitía el mensaje, en este caso, digamos, el caricaturista o el opinador, y quien lo recibía estaba mediado por el medio de comunicación. Y las redes sociales desbaratan absolutamente todo. Y ya tú no necesitas de ese mediador, sino que publicas directamente en tu red social. Claro. En tu red social tienes más gente que te ve, claro, y seguidores y un alcance no solamente regional, sino internacional, mundial, podría llegar a ser, que con el medio de comunicación. Claro, tan es así que si tú me preguntas a mí cómo ves mis caricaturas, o las de Matador, o las de Blado, en fin, yo las veo a través de las redes, porque digamos que uno compra un periódico, pero uno no compra todos los periódicos, entonces digamos que uno los ve a ustedes a través de las redes, eso ya es una tendencia. Claro, entonces, en ese caso, digamos, las redes ampliaron, ¿cierto? Le dieron amplitud a la difusión de las ideas, y eso es un punto muy positivo. Pero al no haber el mediador, que digamos de todas maneras cumplía una función, el medio de comunicación, Claro. donde hay unos profesionales, digamos el hecho de que en un medio de comunicación haya editores, jefes de redacción, consejos de redacción, el mismo, digamos, ambiente del colegaje donde se discute la pertinencia o no de publicar tal cosa, de publicar tal foto, de hacerlo así o hacerlo así. El hecho de que no haya eso, pues hace que la comunicación con los lectores o con los receptores sea más directa, pero a la vez se vuelva vasta y en muchos casos ordinaria y sin sentido. Meo, tiene un caricaturista que trabaja en un medio de comunicación, tiene que tener como la misma línea editorial de quienes son sus dueños, sus propietarios y sus mismos intereses, porque como lo decíamos al principio, es una línea editorial, es un género editorial. Pues eso, Ángela María, depende del medio. Digamos, hoy en día en Colombia hay periódicos liberales en la concepción filosófica del término liberal, que consideran que el caricaturista o el columnista emite una opinión que es respetable, la está respaldando con su firma y el medio simplemente la publica y no se hace responsable por ella, pero digamos permite, digamos, esa publicación. Otros medios son, digamos, más estrictos,
¿cierto? Y no permiten que ciertos temas se toquen, que se hable de ciertos personajes, que se toquen temas que para ellos puedan ser sensibles. Claro. Pero esto cambió desde que los partidos políticos se acabaron, o por lo menos los partidos tradicionales se acabaron. Sí, que antes habían dos tendencias. Pero la discusión se desplazó, digamos, de lo político. Entonces, tú puedes publicar caricaturas sobre Uribe, sobre Petro, sobre el uno, sobre el otro, digamos, sin mayor inconveniente. Pero sigue habiendo temas tabú, por ejemplo, el tema económico. Okay. Nunca ves grandes críticas a las movidas económicas. Entonces, ese es, digamos, el campo vedado hoy de la opinión nacional, digamos, es ese, hoy en día. Meo, vamos a un corte comercial, si me lo permite, y ya vuelvo con usted para que hablemos puntualmente del caso Matador, de las amenazas que ustedes pueden recibir de manera permanente y de lo que está pasando en el país. Ya regresamos. Estamos con Ángela María Villegas en Síntesis. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo pereirano. OPAN, Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la Declaración Anual de Impuesto de Industria y Comercio. Secretaría de Hacienda. Estamos presentando En Síntesis con Ángela María Villegas. Regresamos a la segunda parte del programa En Síntesis con Mario Orozco, colmeo caricaturista del país. En la actualidad se desempeña como profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entremos en materia, Meo, sobre lo que pasó en el país en estos días. Obviamente, la tensión electoral, pues uno la siente en cualquier profesión, ¿cierto? El país cambia, los odios se exacerban, en fin, casi que los problemas familiares son graves. Usted ya no puede hablar con el que no es de su partido, de su movimiento, el que le gusta al uno o al otro. ¿Cuál es su concepto sobre lo que le pasó a Matador con una amenaza grotesca en las redes sociales?
Pues lo primero que hay que hacer es rechazar contundentemente cualquier tipo de amenaza. No solo porque Matador sea mi colega, sea mi amigo, sea pereirano, sea cercano, hay que rechazarlo, sino cualquier tipo de amenaza. Entonces, en ese sentido, Ángela María, el hecho, digamos, de esta reacción nacional a través de los medios tradicionales, radio, televisión, prensa, sino solamente también a través de las redes sociales, donde se han expresado personajes aún internacionales como Vivanco de Human Rights Watch, que tuiteó y todo eso, es demasiado importante. Y lo que está mandando un mensaje, es un mensaje muy poderoso sobre que ese tipo de cosas no se hacen, que las redes sociales no son para eso. Entonces, me parece un episodio aleccionador, ¿cierto? Que la persona que profirió estas amenazas, pues ya esté pidiendo perdón, diciendo que él no es así. Bueno, entonces eso quiere decir que el chiste, digamos, le salió caro. Le salió costoso y eso está muy bien. Máximo en un país como Colombia, donde pues, se sabe que hay amenazas y que hay a veces las amenazas se cumplen. Entonces, desde ese punto de vista me parece importante ese hecho. Lo otro es, yo lamento que Julio se salga de redes sociales, porque es digamos, es una forma importantísima, un medio importantísimo a través del cual él se comunica. Él tiene su tribuna en El Tiempo, él es caricaturista del Tiempo, pero yo no tengo dudas de que los lectores o la gente que lo ve o las reacciones que causa fuertes, digamos, están allí en las redes sociales. Es decir, una vez ubicado la persona que amenaza a Matador, que sabemos quién es, que pidió perdón en todos los medios, que seguramente tendrá una investigación penal porque la tiene que tener, porque usted no puede ir amenazando de muerte a nadie. Independiente de eso, digamos que se utiliza lo que está pasando y cada cual pues lo coge para su bien o para su mal. Por ejemplo, el gobierno instrumentaliza ese tipo de cosas, Meo. Unos tiran para un lado y otros tiran para otro. ¿Es exagerada la reacción de Matador una vez conocido el personaje de que, digamos, siga tras bambalinas? No, cada cual es dueño de su miedo y cada cual mide el riesgo y cada cual sabe y cada cual reacciona de tal o cual manera. Pero lo que tú dices, yo creo que es verdad, tú tocas un punto importante. Digamos, acá se mueven intereses, ¿cierto? O sea, no solamente la seguridad, digamos, y salvaguardar la vida y claro, por supuesto, que digamos es lo que debe estar en primer lugar, sino también los intereses que se mueven. O sea, estamos en una campaña política, hay un grupo al que le interesa que se muestre al Centro Democrático como que es una caterva pues de trogloditas donde todos amenazan, sin lugar a dudas que es de criticar que el líder del Centro Democrático utilice muchas veces ese lenguaje desobligante, el cual va soltando pues casi que sin ninguna consecuencia. Él ha contribuido, digamos, a ese bajo nivel de nuestro debate público y eso hay que criticárselo. Pero uno pensar que una expresión política como el Centro Democrático, que es una expresión de derecha legítima, que todos los integrantes del Centro Democrático pues son unos amenazadores, trogloditas y sicarios. No, y uno entiende que estamos en unas elecciones y que hay grupos políticos que quieren hacer ver que eso es así, entonces ellos buscarán instrumentalizar esto también, y el gobierno buscará instrumentalizar esto también, porque el gobierno es un actor político. Entonces en ese caso hay que diferenciar muy bien una cosa de la otra y saber cuáles son los intereses que se mueven en todas las cosas y en todas esas reacciones que estamos viendo por estos días. ¿Tiene uno que ser de qué para caer en manos de un caricaturista? Es decir, básicamente las caricaturas tienen que ver con la política. Después seguramente si estamos en época del mundial, pues seguramente pues cambiaremos el tema político para el mundial. Tienen que ser temas, lo que tú dices, eso pasa de un día a otro. La caricatura de hoy, tú la ves dentro de 5 años y dices, ¿y esto qué era lo que estaba pasando? Yo no me acuerdo. O sea, tiene uno que tener muchos instrumentos, para acordarse de las caricaturas, en fin, todo es muy efímero en este género periodístico. En Colombia peor, ¿no? ¿Y cómo le parece? Que no tenemos ni 5 de memoria, que volvemos a comer los mismos. No, y que una cosa pasa y después, ¿no te acuerdas cuando lo del Palacio de Justicia, que uno dice, no, pero qué puede haber peor que esto?
Hasta aquí llegamos, esto fue la tapa. Llegamos, esta es la hecatombe, la catástrofe, y se nos viene lo del Nevado del Ruiz. Colombia es un país increíble, Colombia ¿no? es pasión, ¿no? Colombia es pasión. Por ejemplo, ya pasaron las elecciones y al otro día que nos quedamos odiando unos con otros, al otro día es el Mundial, que es lo único que nos une. Increíble. ¿Por qué crees que, por ejemplo, el fútbol es lo único que une a los colombianos? Porque todavía no tenemos una cosita que tiene muchos países exitosos, que nosotros apenas estamos consiguiendo, que se llama identidad nacional. O la identidad puede ser, o sea, lo sentimos como identidad solamente Entonces, el equipo. Eso es un elemento tremendamente aglutinador, ¿sí? Entonces, un poquito es lo que hoy precisamente discutía con mis alumnos. Tuve la experiencia de que en uno de estos terremotos, el del 99, se me cayó un apartamento. Cayó y me dieron orden de evacuación y pues... Entonces, en las discusiones de los dueños de cómo íbamos a volver a parar ese edificio, el del cuarto piso, es cierto, alegaba por sus intereses, el del tercer piso también y el del segundo también. Señores, señor del cuarto piso, usted tiene que mirar que el del primer piso solucione su problema, el del segundo también y el del tercero también, porque usted está en el cuarto piso sobre cada uno de ellos. Entonces, un poquito lo que nos pasa es eso, o sea, no entendemos la necesidad de lo colectivo, la necesidad de entender qué es el bien común y de defenderlo. Estamos en pañales, digamos, y estamos apenas descubriendo esa identidad nacional o buscándola o bueno, como sea. Pero tú trabajas, tú tienes, por ejemplo, ya en tu cabeza, ¿cuál será la caricatura si gana, por ejemplo, Iván Duque, si gana, por ejemplo, Petro? ¿Cuál será esa caricatura de Meo después de, digamos, de la primera vuelta? Yo no tengo ni la menor idea, Ángela María. Yo publico una caricatura diaria en el periódico El País desde hace 23 o 24 años. Los domingos publico 4 caricaturas que son como un resumen de la semana, o sea que son 4 y 6, 10 caricaturas semanales, serían 40 caricaturas mensuales, aproximadamente. 40, sí. Sí, 40 caricaturas más 40 caricaturas mensuales. Y cada día tengo que publicar una caricatura y hoy no sé qué voy a publicar mañana. Oíste, Meo, eso es como cuando uno se sienta, cuando uno era redactor, digamos que de medio de comunicación, uno se sentaba, o los escritores, y esa página en blanco, y ya iban a cerrar y usted con esa página en blanco. No, es como el trabajo del circo que va por la cuerda floja, ¿cierto? Cada día el tipo tiene que pasar la cuerda floja, después de que pasa la cuerda floja, haciendo su acrobacia, la gente lo aplaude, pero el día siguiente vuelve otra vez ¿A qué horas haces la caricatura del Yo país? tengo un horario de entrega, digamos, yo lo llamo horario extendido, porque la mayoría de gente en los periódicos les piden entregar a mediodía o tipo, digamos, temprano, y yo mando caricaturas, digamos, tengo hasta las 6 de la tarde para mandar mi trabajo. Entonces lo que hago es, desde por la mañana sí estoy pegado, digamos, de periódicos, televisión no volví a ver, porque pues las redes sociales me suplen. Claro, ¿cierto? totalmente. Entonces sí veo, por ejemplo, debates o debates de radio que los encuentra uno en el podcast en internet. Pues, Y el debate de la semana anterior de los candidatos, que sí fue debate porque no le podía contestar pues al otro y eso, ¿cómo lo caricaturizaste? Pues esa fue precisamente la caricatura que salió hoy. En el debate de Teleantioquia, que fue el primer debate. El primero, sí, acartonado. Yo noté algo que varios amigos también lo notaron, y es que vimos a Vargas Lleras como un poco desencajado, con problemas de dicción. No sé si haya un problema de salud allí o algo de estrés, pero también tenía como un ojo desviado. Me dio esa impresión, que él tenía, se le veía con la mirada como rara. Pues digamos, lo ético no es criticar eso, ¿cierto? Uno tomar como una enfermedad o alguna... Pero lo que hice sí fue tomar el hecho de que tenía un ojo para un lado y un ojo para el otro, con el hecho político de que parece que el santismo definitivamente mostró que ese era su candidato. Entonces dije que con un ojo estaba mirando para la derecha y con el otro hacia Santos. ¿Y su próxima caricatura será que ya no, por ejemplo, en el último debate en Barranquilla, pues ya no se les vio tanto el ojo y entonces ya seguramente lo que lo tenía desviado era mirando hacia la U? Meo, ya para finalizar y agradeciéndote enormemente que me hayas acompañado aquí, porque ya con esa cátedra de la universidad te mantienes supremamente ocupado. ¿Cuál es como el mensaje final de todo lo que está pasando, de
de esta guerra, de este odio que uno siente con los otros y los otros hacia uno, y cuando uno escribe, pues peor. ¿Cuál es como el mensaje final de todo esto? No, todos vivimos en una casita que se llama Colombia. O sea, aquí tenemos que aprender a discutir, si se puede en los mejores términos, con elegancia, sin con coscorronazos. sin coscorronazos, sin altisonancia. Pero si no es posible, entonces discutamos con altisonancia y discutamos con palabras duras, pero no nos matemos, pues no nos agredamos. O sea, empecemos por ahí, digamos, lo básico es eso, ¿cierto? Respetemos la vida. Yo creo que vamos a vivir, estamos en un periodo de transición con la paz que se hizo con la guerrilla, de todas maneras, implica que nuevos actores y nuevas ideas de pronto puedan llegar al poder sin ahora, más adelante, y vamos a tener que aprender a convivir en medio de la diferencia. Entre más rápido lo hagamos, mejor. Todos cabemos aquí. Esto es un país rico, un país... Quieran o no, la frase final del programa aquí en síntesis, porque yo lo resumo siempre en una frase, y tú la acabas de decir, quieran o no, todos cabemos aquí, quieran o no, esta es la casa de todos. Así Ajá. es, men. Muchas gracias por haberme acompañado, ustedes los espero el próximo domingo con otro invitado especial. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo pereirano. OPAN, Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC.